Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Y vamos a disponer nuestro corazón para Él, amén. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, tan grande. Tu perdón, Señor, cuando nosotros, Señor, fallamos y pecamos contra ti. Gracias, Señor, por siempre estar ahí. Cuando nosotros vamos ante ti arrepentidos, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos acercarnos a ti, la luz verdadera, Señor, que alumbra nuestro corazón. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y venimos ante ti, Señor, con un corazón totalmente para ti, entregado a ti. Queremos exaltarte con todo lo que somos, Señor, con nuestra vida entera a ti. Bendito eres tú, Señor Jesús. Eres hermoso, eres grande, eres maravilloso, Señor. Decirle, tú eres la luz. Tú eres la luz que bajó a las tinieblas. Mis ojos ya pueden ver tu hermosura, me atrae a adorarte. Quiero contigo morar. Tú eres la luz. Tú eres la luz que bajó a las tinieblas. Mis ojos ya pueden ver tu hermosura, me atrae a adorarte. Quiero contigo morar. Que solo tú eres bello.
Te adoramos a ti, Señor Jesús. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, Señor. Queremos contemplarte a ti, Señor Jesús. Contemplar tu majestad. Abre mis ojos, oh Cristo. Dile a Él. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo.
eres digno de toda adoración, Señor, el único. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, ¿le parece? Incline su rostro y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites levantarnos. Gracias, Señor, por la enseñanza que tienes dispuesta para nosotros. Te pedimos, mi Dios, que tú seas hablando en nuestras vidas, ministrándonos, Señor. Que este tema, Señor, que pudiera no ser tan interesante, verdaderamente es importante. Lo ponemos delante de ti, Señor, y que mis hermanos puedan, Señor, recibir esta enseñanza en su corazón. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta mañana no comenzaremos una serie. Esta mañana daremos algunos temas individuales. Y he nombrado a esta enseñanza "Se hizo carne", en referencia a todo lo que acontece o lo que está por acontecer o que estamos celebrando en estas fechas. Estamos por culminar este año que recién está terminando y han sucedido cosas que totalmente pensamos que fueran impensables. Vivimos circunstancias que nosotros jamás, muchos de nosotros, hubiéramos imaginado. Dios ha sido fiel. Nos ha guardado y hasta hoy estamos aquí todos reunidos. Pero debemos de reflexionar en muchas cosas que están pasando, que pasaron a lo largo de este año. ¿Cuántas cosas aprendió usted en el transcurso de este año y todas las cosas que nos acontecieron? ¿Cuántas cosas hemos tenido que encauzar hacia nuestras prioridades? Descubrimos que muchas cosas de las que pensamos que eran imprescindibles no lo eran. Algunas cosas tomaron otra importancia: la familia, la salud, la tranquilidad, la paz. Entonces empezamos a realizar ciertos ajustes en nuestras vidas. No es tan importante tener un auto nuevo, o quizás una casa, o tener ropa nueva, o un equipo de último modelo, o el último teléfono que acaba de celular, el último celular que acaba de salir. Lo importante es estar vivo, disfrutar a nuestros seres queridos, amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, tener a nuestros hijos, convivir en familia, venir a la iglesia, ver a mis hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros añorábamos volver a reunirnos? Deseábamos volver a congregarnos para poder alabar a Dios y darle gracias, porque nos había guardado de todo lo que estaba aconteciendo. La iglesia no está exenta de estos cambios. El que no nos permitiera que nos reuniéramos nos hizo innovar muchas cosas. Este miércoles que acaba de pasar, culminamos un discipulado que jamás hubiéramos imaginado que lo pudiéramos llevar de esa forma. Un discipulado en línea. Mis hermanas diligentemente atendieron al llamado y se tuvieron que involucrar en conectarse, en prender su micrófono, en prender su cámara, y ya me veo o no me veo, o ya me escucha o no me escucha, o espéreme porque no hay quien me apoye. Pero pusieron de su parte para poder llevar a cabo esto. Aún cuando no pudimos congregarnos, la palabra de Dios no dejó de ser ministrada. Tuvimos que asistir a algunos lugares para compartir el evangelio. Con miedo, sí, pero con la confianza de que el Señor nos iba a salvaguardar. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de compartirle a alguien que estaba pasando una condición crítica de salud. La palabra no se detuvo a pesar de todo lo que estaba aconteciendo. El Señor siguió su obra. Nosotros hablamos de milagros. Cuando todo esto aconteció, podemos testificar de grandes milagros que acontecieron en familiares de nosotros, o quizás en algunos conocidos. Recordemos que Dios no está solo en la iglesia. Dios está donde proclamamos su nombre. Ahí está presente. Y si usted, dentro de su hogar, tomó este tiempo para proclamar el nombre de Jesucristo y llamar a Dios en su hogar, entonces ahí estuvo presente.
Qué gran oportunidad de que la iglesia se dividiera y llegara a todos los hogares. Es imposible pasar por alto las festividades navideñas. Quizás este año no sea igual que los anteriores. Algunos de nosotros quizás hemos decidido omitir alguna reunión familiar por miedo a un contagio, y eso es muy válido. Quizás no podrán celebrar la Nochebuena como en años anteriores. Sin embargo, para algunas familias será más drástico. Quizás haya sillas vacías en su casa. Quizás ya falte alguien. Independientemente de las variadas circunstancias, debemos recordar cuál es el motivo de estar juntos. Y pudiéramos comenzar con la controversial pregunta de que si es correcto o no es correcto celebrar la Navidad. Que si pongo árbol o no lo pongo. Que si todo es una mercadotecnia. Que si es la fecha correcta. Esta polémica se suscita todos los años dentro de las iglesias. Hace unos días recibí un mensaje que abordaba esta polémica, abordaba de cierto punto de vista esta polémica, y de hecho lo remití dentro del grupo de la iglesia. Este mensaje, para aquellos que no lo pudieron recibir o que no lo han leído, menciona la libertad que tenemos en Cristo, y que aun cuando esta celebración verdaderamente tener un fondo no cristiano, también muchas cosas que hacemos no lo tienen, como los billetes y las imágenes de dioses que tiene, o los símbolos masones que se encuentran en ellos, o las vacaciones de Semana Santa o el aguinaldo. Todas esas cosas no vienen en la Biblia. Creemos fielmente y respetamos a los hermanos que tienen razones para abstenerse de celebrar la Navidad. Esa es una libertad que la Biblia les otorga. Pero de igual manera, la Biblia nos da la libertad de celebrar que Jesucristo nació. Así que, si tú la celebras, hazlo para la gloria de Dios. Así que, quien lo celebra no juzgue a quien no lo celebra. Y quien no lo hace tampoco juzgue a quien lo celebra. Así que los que celebremos la Navidad, hagámoslo con la libertad que hemos recibido en Cristo. Aclarado este punto, que es un preámbulo de lo que quiero hablarle, quiero que comencemos esta mañana y que me acompañe la palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Juan 1:1, por favor. Cuando está ahí, me dice amén. ¿Está ahí? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Todos los evangelios abordan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero solo el apóstol Juan comienza de esta forma. Esta cita que acabamos de leer es una fuerte declaración teológica. Por eso le decía, puede ser un tema no muy interesante, pero sí es un tema muy importante. Es una cita cargada de doctrina teológica. En ella se aborda la divinidad de Jesucristo, de manera que nos explica que el Verbo, Jesucristo, no es algo creado, que ya existía desde mucho antes de la creación o desde el inicio de los tiempos.
Juan 1:1 en la Nueva Traducción Viviente, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y la vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Una de las grandes controversias que promueven algunas religiones es que Jesús no era Dios, que sí fue un gran profeta, que fue un gran maestro, pero que no era Dios. Para nosotros, los creyentes, la venida de nuestro Señor Jesucristo con toda su divinidad, no creemos que sea así. Creemos que Él era verdaderamente Dios, porque si no fuese así, vana sería nuestra fe. Si no creyéramos en la divinidad de Jesucristo, sería vano lo que creemos. No tendríamos un Salvador y la muerte en la cruz no tendría el mismo significado. Simplemente no tendríamos la esperanza de una vida eterna si no existiera esa divinidad en Jesucristo. Es interesante que el apóstol Juan comenzara de esta forma. En lo que en apariencia pudiera parecer solo un juego de palabras, en verdad ubica a la persona de Jesucristo en la misma creación. La palabra que fue utilizada para estos versículos es logos. Esta palabra, logos, en su origen hebreo, se pueden desprender muchas interpretaciones o muchas traducciones. Una de ellas, de hecho, para la porción que estamos leyendo hoy de Juan, aparece como un título que fue dado a Jesucristo. Esta misma aplicación, la que le da el apóstol Juan en Juan 1:1, la encontramos también en Primera de Juan 1:1. Vamos por favor ahí. ¿Está ahí? Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ahí se vuelve a utilizar ese mismo significado. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Está volviendo a definirlo de esta manera. También se utiliza en Apocalipsis 19:13. No lo busques, se lo voy a leer. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La palabra de Dios o el verbo de Dios. Entonces, este significado que se le ha dado para el origen de esta palabra que utiliza como logos es la que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Parece que el apóstol Juan es el único que utiliza esta expresión para definir a nuestro Señor Jesucristo. Analicemos detenidamente este versículo y la descripción que de él se hace. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dos cosas importantes o dos consideraciones que debemos de tomar aquí. La primera dice en el principio, y si utilizáramos la palabra que acabo de traducirle como logos, modificándolo al título que acaba de agregar Juan, podría quedar de la siguiente forma: en el principio Jesús ya existía, poniendo en claro que no aparece en el nacimiento, como muchos le quieren achacar. Jesús ya existía desde antes de los tiempos, solamente se hace carne en ese nacimiento. 2. Estaba con Dios. Mucho antes de que todo fuera creado, Él ya existía. Esta declaración también es muestra de esa presencia dentro de la Trinidad.
Aun cuando el versículo no lo menciona, sabemos que Dios es manifestado de tres formas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo ser, tres personalidades. Esto lo aclara posteriormente cuando nos enseña que el Logos o Jesucristo estaba con Dios. Dice que Él mismo era Dios, colocándolo dentro de esa ecuación de la Trinidad. En Juan 1:2 menciona de esta forma: el que es la palabra existía en el principio con Dios. En este versículo nos recuerda que es el verbo o la palabra, como lo definen algunas otras traducciones, que estaba con Él desde el comienzo. Cuando esto pudiera parecer sin relevancia o sin importancia, este es un fuerte fundamento de nuestra fe. El creer en Jesucristo, y que ya estaba presente hace muchos años antes de que se pudiera presentar de una forma corpórea, de que se pudiera ser presente. De hecho, el apóstol Juan lo ubica dentro de la misma creación como un agente activo que le da forma a todo lo que ha sido creado. Juan 1:3: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Lo confirma el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 8:6. Acompáñenme, por favor. Cuando está ahí me dice amén, por favor. Le leo la Nueva Traducción Viviente y dice: pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Y lo vuelve a mencionar posteriormente en Colosenses 1:16 y 17. Si gusta, no lo busque, se lo leo. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ella existía antes de todas las cosas y mantenía unida toda la creación. En el mismo Génesis encontramos esta presencia. El libro del Génesis también nos habla de esa creación. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. La utilización de la palabra plural, hagamos, permite que se haga una referencia a más de un actor. Ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal forma como nosotros hemos sido creados, dice, a nuestra imagen, con nuestra semejanza. El hombre también es un ser trino. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Esa es la semejanza. No se trata en semejanza en apariencia. Nosotros, en contraste con los animales, somos capaces de adorar, de comunicarnos, de hablar, de crear. Quiero resumir esta verdad de la siguiente forma. El Verbo no tuvo comienzo, sino que existía desde toda la eternidad. Hacia donde la mente humana no puede entender, porque si yo le hablo de la eternidad, usted piensa que es un periodo de tiempo, y eso no es la eternidad. La eternidad no tiene fin, y ahí chocamos, porque no tenemos ni idea de qué es eso. El Señor ya estaba ahí en la eternidad, nunca fue creado,
jamás tuvo un principio. El Verbo ya estaba con Dios. Tenía una personalidad separada y distinta. No era meramente una idea, un pensamiento. Era una persona, una personalidad dentro de Dios. El Verbo era Dios, dice. No solo moraba con Dios, sino que Él mismo era Dios. ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué tanta definición? ¿De qué me sirve que yo le explique todo esto? ¿O a dónde queremos llegar con este estudio teológico? Porque pudiera parecer aburrido, pero no lo es. No lo es porque ese Verbo se hizo carne. Y necesitamos entender que ese Dios todopoderoso vino y se hizo carne. No cabemos en ese concepto, no entendemos eso. Va mucho más allá de nuestro entendimiento. Hablar de ciertas cosas de la divinidad son misteriosas. Él fue hecho carne. En Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ese verbo que acaba de describir Juan en el 1:1 al 1:4 se hizo carne y vino a morar entre nosotros. Es importante lo que hizo el apóstol Juan, como lo es para nosotros hoy en día, el comprender que no es un nacimiento, es quién nació. ¿Quién era Él? ¿En dónde estaba Él? ¿Y por qué vino a nacer? Ese Dios se encarnó y vino a morar con su creación. Tan solo de mencionarlo es un acto maravilloso. Se despojó de sí mismo, dice la Escritura. Difícilmente vamos a poder encontrar una historia, una narrativa de algún Dios que desciende para habitar con los seres que le alaban o que le veneran. No se despojan de su divinidad. Y Él sí lo hizo. Se hizo carne por nosotros. No es un error su aparición. No es a causa de alguna voluntad humana. No es nada que el hombre haya tenido siquiera la idea de que esto pudiera suceder. Es el nacimiento de nuestro Salvador. Y ese es el acto que nosotros debemos de celebrar. Él fue hecho carne. Vino a ser hombre en una condición frágil y mortal. Efímero. Así como nosotros, como usted y yo, que nuestra vida es nada, es polvo. Describe el profeta Isaías en Isaías 46. Una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores del campo. Así vino a ser, a tomar una vida efímera y corta para habitar con nosotros. El apóstol Pedro también dice de la misma manera. Primera de Pedro 1:24. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Esa vida efímera vino a tomar nuestro Salvador por nosotros. Parte de esta declaración está dirigida contra aquellos que dudan que Jesús fuera hombre y Dios. Algunos que enseñaban que Cristo no vino a ser realmente hombre,
sino que solo fue una imaginación. El apóstol Juan confronta a aquellos que no tienen o que no creen a esta doctrina o que no creen esta enseñanza. En Primera de Juan 4:3 dice: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesucristo, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. El apóstol Juan trata de corregir o de enseñar a aquellos que dudaban que Jesucristo verdaderamente fue hombre y Dios al mismo tiempo. Si alguien duda de la encarnación, de ese verbo, entonces podríamos decir que todo el cristianismo desaparecería, porque en ello está basada nuestra fe. Escuche esto: aún y cuando al hacerse carne Él se despojó de su gloria, en ningún momento dejó a un lado su deidad. No dejó su divinidad, se despojó de su gloria, pero siguió siendo Dios. Él retuvo cada atributo que tenía. Totalmente Dios y totalmente hombre. Eso era esencial para que pudiera llevarse a cabo en la cruz. Si Él no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en la cruz. Y si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido ese valor infinito que hoy tiene para todos nosotros. Por eso tenía que ser hombre y Dios, para que se conjugaran estas dos partes y esa salvación viniera a nuestras vidas. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Descendió. Lo traducen como plantó su carpa, en alusión a aquel tabernáculo. Recuerda, en el Antiguo Testamento, en donde la presencia de Dios descendía solo en el lugar santísimo, ahí donde no podía entrar cualquiera, donde solo el sumo sacerdote podía ingresar para recibir una vez al año, para pedir por los sacrificios del pueblo. Ahí, pues esa misma presencia vino a morar entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Y quizá deberíamos leerlo de esta manera: habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto solo indica el amor de Dios para con nosotros los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Recuerda? Así lo envió, como un bebé. Así nació. Hasta el nacimiento, el cumplimiento de esas profecías que habían sido dadas con respecto al nacimiento de Jesucristo no se veían. Todo era como una nube. Pero llegó el cumplimiento de esa promesa en el nacimiento de Cristo. En esa persona, toda gracia y toda verdad que estaban flotando en los aires fueron manifestados a nosotros. Manifestado a nosotros, los necesitados, los quebrantados, los pecadores. Por esa encarnación de la gracia y la verdad,
la familia de Dios entró de golpe en una nueva condición. Dice Mari cuando estaba cantando, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Se ha preguntado? Últimamente he reflexionado mucho sobre eso. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? No sé de usted, pero yo sería un total desastre. Y vimos su gloria. No la vimos con el ojo natural, como aquellos que lo llamaron que era solo el hijo de un carpintero, ¿recuerda? Su gloria debe de ser discernida de una manera espiritual. En el momento de esa encarnación era imposible ver la gloria de Dios manifestada en un bebé. Pero aquellos que lo entendieron, ¿qué creen? Fueron y le adoraron. Esta gloria debe de ser discernida de una manera espiritual. Segunda de Corintios 3:18 nos ayuda en esto. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18. Nos ha sido quitado el velo y usted y yo entendemos que no es solo un nacimiento más, que no es una fiesta, que no es una cena, que no es un árbol, que no es un regalo, que no es todas las cosas que lo rodean. Ha nacido nuestro Salvador. El Hijo de Dios Altísimo estuvo aquí, en este mundo inferior. Él no era del mundo, pero vino a salvar al mundo perdido. Sin embargo, dice la palabra, el mundo no le conoció y no le sigue conociendo. Porque en ese momento fue desechado por su pueblo y hoy lo seguimos desechando o lo siguen desechando. En Juan 1:10 dice de esta manera: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y como lo reconoció como Salvador, ¿qué cree? Hay una promesa de que Él va a regresar. Hay una promesa de que va a venir por su iglesia, porque sí lo sabe, o lo ha escuchado. Y eso es lo que nos guardamos, y eso es lo que confiamos, y esa es nuestra fe, y en Él depositamos esa confianza porque el Señor dijo que iba a regresar por nosotros. Así lo anunció. Pero aquellos que no le quisieron conocer como Salvador, lo van a conocer como juez. Y eso no va a ser nada agradable. El mundo lo conocerá como cuando venga como juez. De hecho, en el libro de los Hechos 10:42 dice de esta manera: y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. A Él le fue depositado. Entonces aquellos que no creyeron, bueno, lo verán venir no como un Salvador, sino como un juez. Aunque tuvo la forma de siervo, aunque tuvo la forma de siervo, no dejó de ser hijo de Dios, cuya gloria divina se revelan por medio de esa santidad que nunca abandonó. Dice que fue como nosotros, pero no pecó, jamás. Fue lleno de gracia, fue completamente aceptable al Padre. Por lo tanto,
es apto para interceder por nosotros. Él estaba lleno de verdad y plenamente consciente de las cosas que había de revelarnos. Es importante que quede bien claro esto. Cuando Él se hizo hombre, no era mitad Dios y mitad hombre. Era completamente hombre y completamente Dios. Antes de que Él llegara, antes de que fuera manifiesta su presencia en este mundo, solo conocíamos o se conocía una parte de ese Dios. Sombras, dice, ¿no?, la Escritura. Pero cuando Él vino, conocimos la totalidad, porque Él se hizo visible a nosotros, se hizo tangible a nosotros. Él es la expresión perfecta de Dios en una forma humana. Otro de los conceptos fundamentales de esta fe debe de ser la forma en que se realizó esta concepción. No podría ser como cualquier hombre. Tal divinidad no podría ser concebida de una manera natural. Y no es el apóstol Juan quien hace la mejor descripción de la historia, de este nacimiento, Lo hace el apóstol Lucas. Vayamos, por favor, Lucas 1:26. ¿Está ahí? Y cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por su nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. El nacimiento virginal es otro fundamento de nuestra fe. Su concepción no podría ser de una manera natural. La pregunta de María, ¿cómo será esto?, se debía a esa gran maravilla. ¿Cómo podría tener un hijo cuando no había tenido ninguna relación con ningún varón? Aunque el ángel no le dijo muy explícitamente, la respuesta es esa concepción virginal. Ese milagro que obra a través del Espíritu Santo y que iba a venir para con ella. El poder del Altísimo la iba a cubrir. Para el problema que tenía María de cómo va a suceder esto,
Es una pregunta que todos nos hacemos y que nos parece imposible. Pero esa es lo maravilloso de esta concepción. No podría ser de otra manera, no podría ser de otra forma. Esto es imposible de una manera, explicarlo de una manera humana. La respuesta a todo este agente activo es el Espíritu Santo de Dios, actuando de esta manera. Aquí tenemos una sublime encarnación, declaración de la encarnación. El Hijo de María sería Dios manifestado en carne. En realidad, no podemos explicar este misterio que está aquí envuelto. Debería de ser de tal forma, debería de venir de una virgen, como lo anunciaba el profeta Isaías en Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, que es el espíritu, y lo material, que es el vientre de María. Ella no podía fecundarse a sí misma. Ella solo tendría que ser un recipiente. Ella pudo disfrutar el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María. Al mismo tiempo, Jesús era totalmente Dios, con la naturaleza eterna y sin pecado. Se hizo carne por nosotros. Quiero cerrar de esta forma. Pudiéramos reflexionar en lo agradable que es pasar la Navidad juntos, rodeado de nuestros familiares, el preparar nuestra mesa, el cocinar un rico platillo, el tener lista nuestra bebida, el reír, quizás jugar. Esto, como hablamos en el principio, no tiene nada de malo. Y Dios nos da la libertad de hacerlo o de no hacerlo, como cada quien lo consienta en su conciencia. Pero debemos de recordar el verdadero motivo de esta Navidad. Aun cuando para los estudiosos esta fecha no es la correcta, es decir, muchos dicen que no coincide con los libros históricos del verdadero nacimiento, bien podemos celebrar que ese Dios todopoderoso que ha creado todo se despojó de sí mismo. Se hizo hombre para nacer en el vientre de una virgen, que vino para mostrar la gloria de Dios a todos nosotros, que se manifestó en nuestras vidas y que dentro de ese plan perfecto estaba redimir la humanidad. Solo y solo para aquellos que reconocen la gran necesidad de ser perdonados, saben lo valioso que es recibir el perdón. Saben lo que significa tener un Salvador. Solo aquellos que han reconocido a Jesús saben lo que es tener un Señor. Distinguen que en ese pesebre no nació un niño más. Ahí, en ese humilde lugar, nació quien cambiaría la historia. Mi historia y tu historia. Nació mi Salvador. Él se hizo carne por todos nosotros. Salmo 8:4. ¿Qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Amén. Cierra sus ojos.
La próxima semana estaremos tocando una segunda parte de este tema relacionado con por qué tuvo que venir Cristo. Con el hecho de su nacimiento, que se cumplió. La verdad que es algo rico. Como le mencionaba, quizá pueda ser una enseñanza no muy apegada, o más bien apegada a la palabra de Dios, pero no muy interesante para algunos. Pero esa es la fe que tenemos en Cristo, y es fundamental que sepamos. Nosotros creemos que verdaderamente se hizo carne, que era totalmente Dios, pero totalmente hombre, y que tenía que ser así para que se cumpliera. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad. Hoy, confiados, Señor, profesamos tu segunda venida, hablamos de ella, Señor, y esperamos pacientemente que llegue. ¿Qué habrá sido de aquellos, Señor, a los cuales les fue anunciado tu nacimiento, Señor, y que vieron cumplirse, Señor, esa profecía? Que llegara ese Salvador ahí, en ese humilde pesebre, de esa manera, porque nadie espera un rey que llegue de esa forma. Sin en cambio, a ti te plació que fuera de esa forma. Gracias, Señor, porque el nacimiento solo es el principio de toda la obra que viniste a manifestarnos, Señor. Vimos la gloria de Dios manifiesta por medio de su Hijo. La obra perfecta planeada para la salvación de la humanidad. Gracias, Señor, por esa obra que haces todos los días en nosotros. Porque tienes cuidado de nuestras necesidades, porque suples, Señor, porque nos consuelas, porque nos alientas, porque nos ayudas, porque nos capacitas, porque nos amas, Señor, porque nos perdonas. Gracias, Padre, por esa obra en la cruz que fue hecha por mí y por todos mis hermanos, por todos aquellos que quieren creer que tú viniste a este mundo y te hiciste carne por nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad. Es el Hijo de Dios. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús. Oh, vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas,
Jesús nació.